Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy. Mi nombre es Laura Useros y soy la responsable de marketing de Talentia. Para aquellos que no nos conozcáis, deciros que Talentia es un editor internacional de soluciones para el área de gestión del capital humano. Llevamos más de 30 años ayudando a las compañías a digitalizar los procesos relacionados con todo el área de gestión de recursos humanos. Bueno, pues en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es focalizarnos en un proceso concreto, que es el proceso de onboarding, de la incorporación de los nuevos profesionales dentro de la organización. Veremos de una forma más teórica cómo gestionar y cómo diseñar estos procesos de onboarding, crossboarding y offboarding, pero lo más importante y lo que queremos enseñaros es cómo la tecnología y como una herramienta tecnológica como Talentia os puede ayudar a gestionar y a diseñar estos procesos y que veáis qué beneficios puede conseguir el área de recursos humanos y el propio empleado al utilizar y automatizar todos estos procesos. Para ello me acompaña mi compañero Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Hola, ¿qué tal, Laura? Buenos días. Buenos días a Buenos todos. días. Miguel Donet es el Process Manager de las soluciones de Human Capital Management de Talentia y bueno, va a ser la persona que va a liderar el webinar de hoy. Solo os comento que, bueno, que para cualquier consulta o duda que os vaya surgiendo a lo largo del webinar tenéis a vuestra disposición un chat en la herramienta y que podéis hacernos llegar cualquier consulta que os vaya surgiendo a lo largo del webinar y al finalizar el mismo pues daremos respuestas a aquellas dudas que hayáis tenido, ¿vale? Sin más te doy paso, Miguel, y nos vemos al finalizar. Gracias. Gracias, Laura. Gracias por la introducción. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo y bueno, simplemente comentaros muy rápidamente la agenda que tenemos prevista para el webinar de hoy, que esperamos que dure no más de 45 minutos y dejar tiempo para cuestiones al final, para preguntas. Y bueno, simplemente pues comentaros o situaros qué es la plataforma Talentia, comentaros también algunos aspectos teóricos sobre el proceso de onboarding, cómo os puede ayudar Talentia y comentaros también quiénes somos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para aquellos que no nos conozcáis, a nivel de plataforma, Talentia es una solución especializada en el ciclo de vida completo de las personas dentro de la organización y para ello, pues bueno, como veis, cubrimos ciertos bloques, tanto de organización, adquisición del talento, evaluación, carrera, formación, revisión salarial y con unos servicios transversales de recursos humanos. Todo ello apoyado con una herramienta analítica y de reporting y con la posibilidad, mediante APIs, de integrarnos con cualquier otro sistema que el cliente tenga en su compañía. Entonces, bueno, estas grandes áreas, nuestros grandes bloques, como veis en pantalla, se subdividen además en procesos, en módulos, que bueno, en concreto hoy nos vamos a centrar en el área de adquisición del talento, como veis en la parte superior izquierda, y dentro de este área, Talentia incluye un área de un módulo de selección interna, un ATS, Applicant Tracking System, para todo lo que es la gestión de selección externa y, por supuesto, el proceso de onboarding. Este proceso de onboarding está además íntimamente relacionado con otros procesos que veis en pantalla, como por ejemplo el proceso de feedback continuo o el proceso de formación o el proceso de encuestas, los workflows, la firma electrónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que Talent es una plataforma global y nuestro proceso de onboarding se apoya en otros procesos de Talentia. Siempre dependerá de la definición de cada uno de los procesos que tengáis en la compañía, tanto a nivel de onboarding, crossboarding y offboarding. Entonces, bueno, centrándonos en lo que es el proceso de boarding en general, porque vamos a hacer alusión tanto, como digo, al onboarding, crossboarding, offboarding, y no es cuestión de estar nombrándolos cada vez, simplemente deciros que el objetivo que estos procesos de boarding tienen es dotar a estas nuevas incorporaciones o no, porque podemos estar hablando también de personas que cambian de posición o que salen de la compañía, de los instrumentos para ser operativas, en el caso del onboarding y del crossboarding, integradas en la estructura empresarial y productivas en breve tiempo. En el caso del offboarding,
por supuesto, es dotar a la compañía de herramientas para poder medir y pulsar, en este caso, la experiencia del empleado y, por supuesto, también llevar un control del check de todas aquellas tareas que requieran de un control. Por tanto, es un módulo, es un proceso que nos va a servir tanto para la acogida, el acompañamiento en un nuevo rol, el cambio de departamento, de país, incluso para aquellos expatriados, o nos va a apoyar en el proceso de salida de la organización. Algunas cifras interesantes con respecto a estos procesos. Bueno, según Harvard Business Review, más de un tercio de las nuevas incorporaciones, centrándonos en el caso del onboarding, busca el cambio a los 6 meses. Esto se traduce en un coste que es 3 veces la retribución total. Cuando decimos retribución total, también hablamos del coste empresa. Y si buscamos una nueva persona, va a tardar de media, obviamente dependiendo del perfil del puesto, una media de 8 meses para conseguir la plena productividad. Por tanto, es un círculo vicioso que se retroalimenta negativamente y que supone un coste brutal, ¿no?, para las organizaciones, y por tanto es un punto a tener en cuenta y hay que tener cuidado con estos procesos. ¿En qué fallamos, ¿no?, precisamente en estos procesos? Bueno, pues en la inversión organizativa que hay que hacer, es decir, el tiempo que los responsables deben dedicar a la implicación y a la ayuda de estas nuevas incorporaciones en la organización es uno de los principales obstáculos que nos encontramos. Es decir, el día a día de los y las responsables pues no nos permiten que se le dedique el tiempo adecuado a estas personas. Además, también fallamos en la comunicación. Hay que reducir el impacto de la introducción en la empresa o en el nuevo rol, hablando obviamente de onboarding y de crossboarding, y hacer una transferencia del conocimiento eficaz. Esto significa trasladar a esta persona el conocimiento a través de cursos, el conocimiento de su posición, el conocimiento de la organización, de la cultura, y que exista una retroalimentación. Y, por supuesto, fallamos en el análisis, es decir, todos estos procesos hay que medir la eficacia de los mismos, porque esto es clave para tomar decisiones en la mejora continua de las acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto cambie? Pues bueno, hay que hacerse unas preguntas clave en la organización para poder diseñar estos procesos. Bueno, la primera es cuándo inicia el proceso, tanto en la nueva incorporación como en el cambio de posición, como en la salida. ¿Cuánto debe durar este proceso? ¿Qué experiencia se quiere hacer vivir en cada uno de estos procesos? Y también dependiendo, por ejemplo, en el crossboarding, dependiendo del departamento, podemos también decidir diseñar diferentes experiencias en función de la posición. ¿Qué elementos de la cultura empresarial queremos transmitir a estas personas? ¿Qué conocimientos? ¿Y qué rol va a asumir cada actor, tanto recursos humanos responsables y los propios colegas, los propios compañeros de equipo o del resto de la organización? Y, por supuesto, qué instrumentos también vamos a utilizar para medir la eficacia de este proceso. Seguramente habrá más preguntas que hacerse, pero estas son las preguntas clave para diseñar nuestros procesos, y con la respuesta podremos, sobre el papel, en un principio, diseñar estos procesos para después digitalizarlos, porque al final un proceso de boarding en general digitalizado nos va a ayudar en la resolución a estas preguntas. Por supuesto, debe de estar balanceado entre acciones físicas y digitales. No todo puede ser digital, sobre todo cuando hablamos de presencia física, pero sí debe de estar digitalmente al menos monitorizado para llevar un control de todas las acciones. Bueno, hasta aquí lo que sería una breve introducción teórica que nos gusta siempre hacer en nuestros webinars para situar el tema, y a partir de ahí hablamos de digitalizar el proceso de boarding. Y en este caso, cómo Talentia os puede ayudar, ¿no? Bueno, es muy sencillo el proceso de configuración o el proceso del onboarding, el boarding en general en Talentia. En primer lugar, son 3 grandes etapas: diseñar o configurar el itinerario de acciones, dando respuesta a estas preguntas que acabamos de comentar; completar los pasos de ese itinerario, tanto por la persona, el colaborador, la colaboradora, o en este caso el manager; y finalmente, por parte de los 3 actores, monitorizar y dar feedback, es decir, monitorizar el resultado de las acciones y dar feedback a estas personas, tanto por parte del manager como del resto del equipo.
Entonces, bueno, estas grandes etapas se traducen en primer lugar, para el primer actor, para recursos humanos, pues configurar el plan de acogida, el plan de salida, en función de los procesos que queramos diseñar, seleccionar los participantes para estos procesos y controlar la ejecución. Por parte de los managers, monitorizar el itinerario y también la posibilidad de modificar itinerarios individuales puntuales, poder añadir alguna acción específica para alguna persona del equipo. Y por parte del onboarder, en este caso, pues el poder acceder a un portal dedicado para ese periodo de acogida y participar constantemente en actividades de aprendizaje, networking y de todas aquellas que le hayamos pues involucrado para realizar. Entonces, bueno, vamos a desgranar estas 3 grandes etapas, vamos a desgranar también las acciones de estos 3 actores o 4 actores, recursos humanos, managers, persona que está haciendo el onboarding y el equipo, el resto de la organización. Vamos a desgranar cómo actúa cada una de estas personas en cada una de estas etapas. En primer lugar, por parte de recursos humanos, configurar el itinerario. Hemos comentado que hay que definir el público objetivo para cada modelo de boarding, definir el tipo de acciones, secuenciarlas, definir qué look and feel, qué experiencia le vamos a dar a la persona que va a estar en ese proceso y, por supuesto, lanzarlo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en el sistema. Aquí, accediendo a la plataforma de Talentia, podemos entrar con, en este caso, la usuaria de recursos humanos al área del setup, de la configuración del proceso de los procesos en general de boarding. En este caso estamos viendo los tipos de acciones, pueden ser acciones formativas, pueden ser acciones administrativas, por supuesto pueden ser acciones relacionadas con cuestionarios. Aquí podemos ver algunas encuestas lanzadas, en este caso una encuesta para precisamente un onboarding, una incorporación. Y aquí, pues bueno, comentaros que esta es una plataforma que os permite crear un número ilimitado de cuestionarios, un número ilimitado de preguntas y de respuestas y, bueno, de varias tipologías. Respuestas de reordenar ítems, Net Promoter Score, con botones radiales, como habéis visto en el ejemplo. Una vez tenemos digamos, los ingredientes para montar nuestro plan, podemos montar, como veis en la pantalla, X procesos en este caso estamos viendo un proceso de onboarding, en el cual vamos a definir el esquema de acciones. En este esquema de acciones vamos a elegir ese elenco de posibles acciones y vamos a secuenciarlas. En este ejemplo estamos viendo cómo queremos que dentro de este plan de aterrizaje las personas hagan un curso, en este caso de prevención, y podemos elegir desde aquí directamente cuál es el curso de prevención que tenemos en el catálogo que queremos que sea. Y bueno, hay otras acciones, como por ejemplo, pues, la entrega de material, un email de bienvenida. Podemos gráficamente, como veis en pantalla, secuenciar estas acciones muy rápidamente y muy fácilmente con drag and drop, reordenándolas. E incluso podemos aprovecharnos de la red social profesional que tiene Talentia embebida en producto para, por ejemplo, crear una conversación social y debatir sobre este plan de aterrizaje si es correcto o no. A partir de aquí podemos definir el público objetivo e incluso monitorizar el plan de acción o el estado de las acciones en estas personas. Aquí vemos varias personas incorporadas con el porcentaje de acciones completadas y también desde aquí podemos empezar con este networking y con esta retroalimentación que comentábamos al principio. Desde aquí podemos dar la bienvenida desde Recursos Humanos a Ignacio Gómez, que es la persona, en este caso, con la que vamos a trabajar en el ejemplo de hoy, del onboarding, y vamos a postear esta bienvenida. Esto nos va a evitar, seguramente, no diré nada nuevo, pues los típicos emails, ¿no?, que nos cargan la bandeja de entrada con la bienvenida a una nueva incorporación. En este caso, lo hacemos a través de la plataforma, queda registrado y la persona ahora veréis cómo lo puede visualizar. Bueno, y en último lugar, además de definir el esquema de acciones, definir el público objetivo, vamos a definir el look and feel. En este caso podéis, con esta plataforma, pues diseñar en la propia pantalla y muy fácilmente cuál es el aspecto, cuál es el esquema del portal, en este caso del onboarder, para este plan de onboarding específico. Podemos diseñar los widgets que queremos que se visualicen, podemos reordenarlos, podemos añadir nuevos widgets desde la galería. En este ejemplo estamos viendo pues, bueno, cómo va a haber un navegador principal, su posición en la organización,
el plan de acción y podemos, por supuesto, añadir, como os decía, desde un elenco de widgets ya predefinidos o incluso crear nuevos widgets que no existan en la plataforma. Es muy sencillo, es muy visual y muy interactivo. De hecho, se pueden diseñar diferentes plantillas y dejarlas preparadas para cada tipo de proceso. Bueno, una vez tenemos definido desde recursos humanos, como habéis visto, rápidamente los diferentes tipos de acciones, los diferentes planes, tanto de onboarding, de preboarding, de crossboarding o de offboarding. Hemos definido el público objetivo para cada uno de esos planes y hemos definido también la experiencia que le queremos dar, pues a partir de ahí vamos a pasar a la experiencia precisamente de la persona, de Ignacio Gómez, que hemos visto que es el ejemplo de hoy. En este primer ejemplo vamos a ver cómo el onboarder va a completar diferentes acciones. En este caso, pues bueno, va a haber acciones informativas, formativas y administrativas. Entonces vamos a entrar en el portal de esta persona inscrita en este plan de onboarding llamado Bienvenido a nuestro grupo, en este caso. Y bueno, en este ejemplo vemos ya en real ese diseño que hemos visto para esta persona en concreto, en la principal, mi posición en la organización. Talentia obviamente pues tiene, como hemos comentado al inicio, un área de administración, un área administrativa donde podemos diseñar nuestra estructura o estructuras y dicha estructura podemos utilizarla para presentarla en el portal del onboard y ver, pues, por ejemplo, dónde está en la organización o buscar a algún compañero en la organización. Desde aquí también podemos ver un quién es quién, contactos de la organización, podemos ver el mensaje de la GDPR, incluso podemos ver el feedback que vamos recibiendo. Este es el feedback que acabamos de darle desde la directora de Recursos Humanos, que además le puede avisar por correo si queremos. Además, incorporamos la inteligencia artificial. Podemos utilizar nuestro chatbot y preguntarle directamente, bueno, ¿pero qué tengo que hacer? Porque, bueno, aquí es un portal en el que veo varios widgets, pero, bueno, pues aquí me ordena directamente y me lleva a una pantalla donde me ordena las tareas que, en este caso, de forma secuencial tengo que hacer. Por ejemplo, habíamos definido que había que entregar material. Desde aquí podemos controlar cuál es la entrega de material. Por ejemplo, nos podemos descargar en este caso, pues el documento específico sobre nuestra ID del PC o de nuestro móvil o de nuestro coche de empresa, dependerá de en cada caso. Y desde aquí, por cierto, podemos también hacer partícipe a otros usuarios de la herramienta para hacer el check y el control de esta entrega de material. Y desde aquí podemos empezar a activar otras acciones. Hemos visto que en tercer lugar tenemos que hacer un curso de prevención. En este caso, desde aquí podemos acceder directamente a la plataforma de e-learning de Talentia y acceder al contenido de este curso. Es decir, es un claro ejemplo en el que el proceso de onboarding, digamos que pivota o llama a otros procesos de la plataforma. Por ejemplo, en este caso, el proceso de e-learning o de formación. Podemos cargar contenidos Score, como es este ejemplo que estáis viendo. Se pueden reutilizar contenidos que tengáis en la compañía, como un PDF, un vídeo, una grabación. Se pueden poner, por supuesto, diferentes módulos en un mismo curso. Podemos poner test, exámenes para ir aprobando cada uno de estos módulos. Bueno, podemos ver también otros tipos de acciones, como por ejemplo acciones administrativas. Le pedimos que suba su título escaneado, que complete datos personales. Bueno, pues es un proceso muy sencillo en el que Ignacio simplemente va a adjuntar su titulación y nos va a quedar registrada en sus archivos adjuntos dentro de la ficha o el dossier curricular de la persona. Esto es un ejemplo muy sencillo. Podemos también pedirle que suba cualquier otro documento y también podemos incorporar la firma digital, es decir, que haya un proceso en el que la persona firme un documento tanto con firma EIDAS o firma, digamos, pues, en PDF, dependiendo de la validez legal de cada documento. Como veis, el sistema va cambiando el estado de cada una de esas tareas, el título ya está escaneado y completado, el proceso ha llegado a recursos humanos y en este otro ejemplo podemos activar un proceso administrativo para completar datos personales. Es de nuevo un ejemplo, podemos, digamos, presentar al onboarder una pantalla donde aparezcan todos estos datos o podríamos, de alguna manera, disgregar cada uno de estos datos en diferentes tareas, por ejemplo, solo una para datos bancarios. En el ejemplo, pues, bueno, podemos ver toda la ficha, el sistema nos avisa, bueno,
pues si hay algún campo que es obligatorio y que tenemos que rellenar, por ejemplo, el IBAN de la cuenta bancaria. Y bueno, es una tarea que en este caso la dejamos todavía por completar, por tanto queda en estado en curso. Y bueno, como veis hay más tareas, ¿no? Completar datos bancarios, entrevista con el manager y finalmente rellenar el proceso de satisfacción. Entonces, bueno, vamos un poco a parar aquí con esta parte más administrativa y formativa y a partir de ahí podemos entrar en otros ejemplos de tareas que puede completar, en este caso, una persona que está en un onboarding. La entrevista con el manager, la encuesta de otros tipos de tareas. Entonces, la entrevista con el manager, digamos que está íntimamente relacionada con el proceso de evaluación del desempeño. Es decir, podemos definir bueno, pues en determinado momento del onboarding, en X, por ejemplo, al mes de la incorporación o en el momento que se hayan completado otras tareas, lanzar una primera evaluación. En este caso es una evaluación, como veis, que incluye pues, diferentes cuestionarios, donde vamos a evaluar incluso ya ciertas competencias a través de comportamientos observables, incluso el manager pues, va a dar su opinión sobre ciertas preguntas abiertas y incluso el sistema nos va desde aquí a calcular y a dejar, digamos, grabado en la ficha de la persona una primera, digamos, evaluación competencial con una primera adecuación a su perfil profesional. Y como veis, incluso debajo de los comportamientos observables, el sistema ya directamente nos puede evaluar determinadas competencias o conocimientos, valores, dependiendo del modelo que queramos definir. Esto está, como decía, íntimamente relacionado con el módulo, en este caso, el proceso de evaluación. Y bueno, finalmente podemos activar el cuestionario de satisfacción del proceso. Aquí vemos cómo el que habíamos diseñado previamente pues lo está rellenando Ignacio. Podemos rellenar el cuestionario en pantalla, podemos rellenarlo con un scroll de preguntas, como en el ejemplo. Y bueno, es un cuestionario muy sencillo, si ha recibido la formación adecuada, si recomendaría trabajar en nuestra empresa a otros compañeros, y bueno, cualquier otro comentario que nos va a ayudar precisamente a responder una de las preguntas que hacíamos, es decir, si estamos monitorizando el proceso y cómo podemos mejorar. Con lo cual esto, lo veremos posteriormente, nos va a dar unas estadísticas de respuesta que nos van a dar rápidamente una información muy valiosa para ayudarnos a mejorar el proceso. En este caso, Ignacio ha quedado bastante satisfecho del proceso, por tanto, va a enviar la encuesta y la tarea va a quedar, en este caso, pues, finalizada y completada. Otros tipos de informaciones, pues por ejemplo, podemos incorporar un menú dentro del portal del onboarding de noticias, donde podemos publicar vídeos, podemos publicar archivos, podemos dejar incluso abierto un foro de debate sobre dicha noticia y bueno, que las personas puedan comentar sobre ello. Entonces, bueno, esta sería muy rápidamente la experiencia que tendría en el ejemplo de un onboarding. Ahora veremos otros ejemplos. Bueno, pues del propio onboarding en este caso. Y ahora vamos a ver la experiencia o la participación del manager, cómo puede también interactuar en el proceso de onboarding. Para ello vamos a acceder en el sistema con, en este caso, un usuario manager. Como veis, pues es un portal diferente al del onboarder, un portal diferente a recursos humanos, donde hay una gestión del equipo. Y desde aquí este manager, Javier, puede ver qué personas de su equipo están en un onboarding. De hecho, tenemos dos, Marisa, que ya ha acabado su bienvenida al departamento de marketing, y a Ignacio, que está completando un onboarding genérico de bienvenida a la compañía. Entonces, el manager también puede, desde aquí, muy rápidamente, dejar un comentario a Ignacio, en este caso de bienvenida, donde puede definir también la visibilidad de dicho comentario. En este caso, pues, es un comentario que va a poder ver todo el mundo. Y de hecho aquí el sistema nos muestra el muro social que tiene la organización, que tiene el sistema, donde podemos ver los feedbacks, podemos ver noticias, podemos ver, es decir, es un muro donde confluyen bueno, varios procesos del sistema. Y bueno, a partir de aquí el manager, además de monitorizar cuál es el estado de, digamos, pues de las personas que están en procesos de onboarding o de crossboarding dentro de mi organización, puedo también participar en esa evaluación, en esa entrevista. En este caso hemos visto como Ignacio se había hecho, digamos, su propia autoevaluación. El manager la puede desde aquí consultar y rellenar su parte de la, digamos, de la evaluación bueno, pues,
dependiendo de cómo se quiera lanzar, a los 3 meses, al mes de la incorporación. Y el sistema ya va a guardar esta evaluación, como os decía, en la ficha histórica de evaluaciones de la persona. Pues, seguramente le haremos otras evaluaciones anuales o evaluaciones, por ejemplo, de aprovechamiento de la formación, y todo esto el sistema lo va a guardar en el histórico. Bueno, ¿cómo pueden participar otras personas también, digamos, en el onboarding? Bueno, además de, hemos visto el portal de recursos humanos, hemos visto el portal del onboarder, hemos visto el portal del manager, y aquí estamos viendo cómo otras personas pueden acceder a su portal, vamos a decir, del empleado. Es un portal, por cierto, responsive, como veis, que se puede hacer con cualquier plataforma, y ya directamente nos puede avisar vía notificación de que hay una nueva incorporación, donde podemos presentar informalmente a Ignacio, y las personas ya lo pueden conocer, y desde el portal pueden, pues, por ejemplo, darle un feedback. De hecho, pueden buscar en la plataforma de contactos de quién es quién a Ignacio y visualizar dónde va a estar en la organización. Vamos a ver que Ignacio va a depender en este caso de Javier Bento, es un IT Analyst y de desarrollo, y bueno, podemos ver dónde cae en la organización muy rápidamente, y a partir de aquí podemos también aprovechar y de nuevo darle la bienvenida. Dejar un comentario para Ignacio. Él va a ver de forma continua todas estas bienvenidas, y nos estamos evitando, como os decía al inicio, pues el envío de mails, ¿no? Y el cargar la bandeja de entrada con este tipo de cuestiones que a veces, pues bueno, son un poco cargantes, ¿no? en el email. De nuevo, podemos ver el muro, en este caso, desde la experiencia de esta persona, y bueno, pues también acceder desde aquí, por ejemplo, desde el muro a una noticia, y bueno, ver el vídeo embebido dentro de esa noticia y comentar, como veis en la parte inferior, sobre esta noticia en concreto, que es el Meet Talentia 2023. Bueno, como veis, el portal del empleado es sensiblemente diferente al portal del onboarder. ¿Por qué? Porque podemos dar una experiencia diferente a la persona que está en un proceso de onboarding, crossboarding, offboarding, a, digamos, la experiencia que tiene un empleado, digamos, que no está en ninguno de estos procesos. De hecho, el portal del onboarding se desactivará de forma automática en el momento que nosotros decidamos, al cabo de un tiempo, o en el momento en que las acciones se hayan completado, y automáticamente activaría el portal que estáis viendo actualmente. Bueno, de nuevo vamos a volver a la directora, en este caso de Recursos Humanos. Hemos hecho un viaje, digamos, desde la configuración a cómo los diferentes actores participan en el proceso, pero de nuevo vamos a volver a esta directora de Recursos Humanos, no tanto para configurar el proceso, sino para intervenir en ese proceso, y lo que comentábamos, que es muy importante, monitorizar, analizar y poder mejorar continuamente el proceso. Entonces, accediendo en este caso, con la directora de Recursos Humanos, que también tiene aquí la noticia, digamos, de la bienvenida de Ignacio, pues bueno, tiene aquí una serie de tareas pendientes, también, por cierto, relacionada con, por ejemplo, procesos de pre-boarding, es decir, candidatos que están en fase de pre-incorporación, que ya pueden acceder a una experiencia muy parecida a la que hemos visto, pero en fase de pre-boarding. Y en este caso, pues, por ejemplo, puede validar la entrevista que se ha hecho en el proceso, y, bueno, pues podríamos, por ejemplo, enviarla de nuevo a uno de los actores, por ejemplo, al manager o al propio onboarder, porque hay algo que no está correcto, o como acaba de hacer, validar dicha entrevista. Por tanto, esa entrevista va a quedar consolidada en la ficha de Ignacio. Desde aquí, Patricia, la directora, puede acceder a la ficha de Ignacio y ver en la parte de la derecha el estado de las acciones en tiempo real, cuáles están completadas, cuáles están en curso, cuáles están todavía no iniciadas, e incluso podríamos, como os decía, acceder al menú de evaluaciones, donde ya queda registrada de forma automática esta primera evaluación que se le ha hecho, cuyo motivo es entrevista final del proceso de incorporación. Por tanto, aquí vemos una clara conexión entre el módulo, digamos, del proceso de onboarding con el proceso de evaluaciones. Y ya el sistema nos va a guardar una primera puntuación y una adecuación al puesto. También desde Recursos Humanos podemos no solamente intervenir en el proceso de onboarding, sino ver, por ejemplo, el resultado de la encuesta de satisfacción, y antes de ello también podemos, por ejemplo, visualizar, no de forma individual, sino de forma masiva, pues todos los procesos que hay, en este caso,
digamos, pues tanto de incorporación como de offboarding. En este caso, muy rápidamente podéis ver la configuración de un proceso de offboarding mucho más sencillo, un email de despedida, la entrega del material y una encuesta también, en este caso de salida, no de incorporación. Y una vez tenemos definidos todos los procesos, tanto de onboarding, crossboarding, offboarding, etcétera, podemos visualizar en la misma pantalla todos los procesos a vista de pájaro, visualizar todas las personas que están involucradas en todos estos procesos y también rápidamente ver el porcentaje de acciones que tienen completadas. De hecho, es muy interesante también el hecho de que es multiproceso. Podemos, como os decía, definir un proceso de bienvenida diferente para las personas que se incorporan a un departamento comercial, a las personas que se incorporan a un departamento financiero, obviamente pues con una serie de acciones que sean comunes y luego pues con unas diferencias. Y a partir de ahí podemos analizar qué está pasando con la herramienta analítica. Talentia ofrece una serie de KPIs para cada proceso, en este caso para el proceso de onboarding, offboarding y crossboarding, pero el sistema está abierto para que el usuario pueda crearse sus propias analíticas. En este caso estamos viendo, pues bueno, precisamente los números que veíamos antes, el número de salidas en el primer año, el coste medio de los procesos de selección y además podemos ver qué acciones están pendientes de realizar. Podemos ver también además la evolución cronológica de estos indicadores y además podemos navegar al detalle de estas analíticas. Podemos ver, por ejemplo, los tipos de feedback que se han enviado, en este caso relacionados con el proceso de onboarding, y podemos desde aquí monitorizar, por ejemplo, los 3 feedbacks que acabamos de dar en el ejemplo, tanto por parte de un compañero o una compañera, por parte del manager y por parte de la directora de recursos humanos. Como os decía, podéis libremente decidir diseñar estos paneles con nuevas analíticas y también lo que es muy interesante es que podemos utilizar unos KPIs de filtro, por ejemplo, para poder monitorizar estas analíticas por departamentos. Es decir, queremos ver el número de salidas en el primer año, el coste medio de los procesos de selección, el número de acciones de onboarding, de offboarding, cuáles están pendientes, aprobadas, pero lo queremos ver de un departamento en concreto. Entonces podemos llegar a analizar en la misma pantalla o filtrar tanto por departamento como, por ejemplo, por fecha. Y como os decía, podemos llegar al detalle de las acciones, por ejemplo, que están pendientes de completar. Estas informes, digamos, que tenemos debajo de las analíticas pueden ser además exportados a Excel y, bueno, podemos explotarlo de la manera que mejor creamos también con Ofimática. Algo muy importante también es poder, como os decía, mejorar continuamente. Para ello nos vamos a apoyar en el resultado de la encuesta, en este caso de la encuesta de bienvenida. Aquí, como veis, hay varias encuestas lanzadas. Y desde aquí podemos muy rápidamente ver el resultado de la encuesta que nos ha enviado Ignacio. De hecho, es una encuesta que está enviada a 2 personas y podemos ver el resultado. Podemos también, bueno, pues muy rápidamente ver también los comentarios que tenemos en la última pregunta. En este caso estamos viendo esta encuesta con nombres y apellidos, pero podemos lanzar la encuesta también de forma anónima. De manera que, bueno, dependiendo de la cultura de la compañía, las personas se puedan sentir más libres de comentar lo que consideren. Además de ver el resultado de la encuesta actual, podemos de nuevo explotar también la evolución en esta encuesta. Si se ha lanzado varias veces, pues podríamos ver la diferencia en los diferentes envíos. Podemos ver todas las personas a las que se les ha enviado la encuesta, quienes la han entregado ya, quienes están pendientes de enviarla, y también podríamos reabrirla en cualquier momento y ver también el resultado de las respuestas, obviamente, pues ya pregunta por pregunta. Bueno, está siendo bastante rápido, pero me gusta dejar un tiempo también para preguntas. Un poco por resumir, pues hemos visto la experiencia desde recursos humanos a la hora de definir los procesos. Es multiproceso, ya digo, tanto a nivel global, cuando hablamos de onboarding, crossboarding, offboarding, pero dentro de cada una de estas tipologías también es multiproceso para poder definir diferentes experiencias en función de, por ejemplo, el departamento, la empresa, el país. Hemos visto cómo puede interactuar la persona que está
ese proceso, cómo pueden interactuar managers y compañeros y cómo finalmente recursos humanos puede monitorizar, participar, monitorizar y analizar ese proceso. Entonces, bueno, es muy importante en los primeros 3 meses, cuando hablamos del onboarding o del crossboarding, que bueno, pues la persona pueda sentir esa afinidad con la compañía, con el nuevo rol. Bueno, porque es un periodo en el que buscamos estabilizar la relación tanto con la nueva compañía o con el nuevo rol y bueno, pues es importante dar señales en este caso para que la persona se pueda sentir involucrado. Es muy importante la participación, en este caso, de los responsables bueno, para que no se reduzca a un procedimiento de homologación sin más. Y bueno, hay que cultivar también a través de estas herramientas social la relación entre el individuo y la organización y no ceñirnos simplemente al típico envío de un email de bienvenida y bueno, monitorizar y mejorar continuamente el proceso y sobre todo acompañar en este proceso con una plataforma que sea atractiva, que sea flexible, es muy importante que sea flexible y también es muy importante que esté unificada, es decir, que no nos ciñamos a un único proceso, sino que podamos, vamos a decir, hacer llamadas a múltiples procesos del sistema. Y bueno, ya para acabar, simplemente por daros algunos datos de quién es Talentia o por qué Talentia. Talentia es un editor internacional de software con dos grandes soluciones, tanto en gestión de recursos humanos como en finanzas, con cerca de 500 colaboradores, con 60 millones de facturación en el año 2023 y bueno, con más de 3.600 clientes en Europa, con presencia directa y también a través de partners presencia indirecta. Y lo que es muy importante es bueno, la inversión en I+D, es decir, hay continua, un 15% de la facturación está continuamente invertida en el producto y esto nos lleva a lanzar continuas versiones, normalmente unas 4 releases al año. Y bueno, próximamente vamos a lanzar una release, por ejemplo, con la inteligencia artificial cognitiva introducida en el propio producto. Y bueno, algunos clientes que ya confían en Talentia, clientes en España, de todos los sectores, de todos los tamaños, y algunos clientes también internacionales, que son nuestra mejor credencial. Y bueno, hasta aquí el webinar. Sí que quería dejar estos 5 minutos para algunas preguntas, algunas dudas que podáis tener. No sé, Laura, si... Muchas gracias, Miguel. Bueno, tengo aquí una pregunta, Miguel. ¿Qué diferencia hay entre nuestra propuesta con respecto a otros proveedores de onboarding? Que, bueno, que solo entiendo que solo ofrecen la solución de onboarding. ¿Qué diferencia hay con respecto a la nuestra? Bueno, esto es algo que es importante, es muy buena pregunta porque los best of breed, digamos, que pueda haber en el mercado de onboarding, incluso de otros procesos como e-learning, como evaluación, es decir, hay plataformas que están especializadas en determinados procesos, pero bueno, es justo de las claves que comentaba, ¿no? El poder tener una solución que sea un all-in-one, que esté todo involucrado en la misma plataforma, pues es una ventaja o es una diferencia clara, ¿no? El poder lanzar, como hemos visto, una evaluación, poder lanzar una encuesta, poder lanzar un curso de e-learning, poder lanzar un feedback y que todo esté centralizado en la misma plataforma, pues obviamente es una gran ventaja, lo cual no quita que además podamos integrar también con otras plataformas para ciertos procesos. Luego a nivel analítico también pues es una clara ventaja, ¿no? Podemos crear un panel de cuadro de mando con datos que están, digamos, dentro de la misma herramienta. Claro, relacionada con esta pregunta también es, ¿hace falta adquirir todos los módulos que ofrece Talentia para utilizar, por ejemplo, el onboarding de Talentia? Bueno, sí, no, depende, pero realmente sí que es necesario activar el módulo que hemos visto de administración, donde están las personas, donde está la estructura y donde ya tenemos los portales y tenemos también a disposición un montón de procesos, workflows, vamos a llamarlos, administrativos. Obviamente hay que activar el proceso, el módulo de onboarding y a partir de ahí pues ya podríamos generar muchas tareas, por ejemplo, lo que llamamos Smart Actions, que son acciones más de
check, todo lo que son tareas, por ejemplo, pues administrativas, ya estarían en ese módulo core con onboarding. Si, por ejemplo, queremos activar la parte también de formación, que es bastante típico, ¿no? En un proceso de boarding, vamos a decir, pues habría que activar en este caso el módulo de formación. El contenido, pues ya dependerá si se activa nuestra parte del MS o el contenido está en otra plataforma. Es decir, no hace falta activar todos los procesos, todos los módulos. De hecho, con lo mínimo se puede conseguir ya mucha funcionalidad, pero de cada proceso. Vale, pues parece que no hay más preguntas, pero bueno, cualquiera de vosotros que tengáis más dudas, que queréis ampliar información, estamos a vuestra disposición a través de nuestra web, del correo electrónico. Deciros, a ver, bueno, que hay otra pregunta por aquí, no sé si... vale, sí, deciros que por supuesto vais a recibir todos vosotros la grabación del webinar y para posteriores webinars deciros que si no podéis asistir porque la fecha os viene mal, registraros que siempre enviamos a todos los inscritos a nuestros webinars la grabación porque entendemos que no todos tenemos disponibilidad en la fecha que lo organizamos. Y nada más, daros las gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Miguel. Gracias, Laura, y gracias a todos. Y bueno, justo a tiempo. Nada, seguimos en contacto. Un saludo y buen fin de semana a todos. Gracias. Buen fin de semana, gracias.